La población con discapacidad es un grupo de especial atención, básicamente porque es un fenómeno social que atañe desde diversas perspectivas a los sectores de la administración pública, a instituciones privadas y a las organizaciones no gubernamentales. La discapacidad afecta no solo a la persona, sino también al núcleo familiar y a la comunidad de las que forma parte, es decir, sus dimensiones sociales y económicas. México cuenta con innumerables instituciones que dedican su trabajo con programas de apoyo a gente discapacitada. Una que se enorgullece de serlo es la Fundación Umbral. Pero, ¿cuáles fueron las razones para la creación de este centro? La fundadora y presidenta, Gabriela Soule, nos comparte los inicios de la institución. Fundación Umbral es una institución que nació en realidad desde 1993 como una agrupación de padres de familia que necesitaban un espacio para atender a sus hijos. Empezamos trabajando con niños con parálisis cerebral y bueno, finalmente la vida nos fue poniendo en caminos donde vimos que había muchos niños y muchas familias que no tenían atención cuando tenían varias discapacidades al mismo tiempo, cuando padecían de una discapacidad severa o cuando no tenían recursos para pagar el tratamiento. También muy importante, en ese tramo nos dimos cuenta que había niños que por su discapacidad podían estar en estado terminal. Las instituciones gubernamentales y la mayoría de las instituciones privadas no contaban con los servicios para ellos. Es entonces cuando a partir de 1995 nos organizamos para ser legalmente constituidas, ser una institución de asistencia privada y empezamos a trabajar para este tipo de familias y este tipo de niños. ¿Hubo un motivo en particular que originó la formación de una asociación dedicada a niños discapacitados? No existía ninguna metodología que se encargara de brindar una alternativa rehabilitatoria y una respuesta real a los problemas que estaban presentando estos niños. Sabemos y tenemos diferentes alternativas para niños con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, motriz, etcétera. Pero combinar todas las discapacidades en una misma persona era un enorme reto. Nos dimos cuenta también en ese reto que teníamos que trabajar con los padres de familia, que eran la base para que ellos estuvieran bien. Desde 1995 entonces nos pusimos a construir una metodología especializada en ellos. Esta metodología tenía que ser muy heterogénea por las circunstancias que presentan los niños. Tenía que ser una metodología que fuera muy humana, porque no podíamos olvidar que estamos trabajando con seres humanos que sufren, que viven y que sienten. Por lo tanto, ¿cuáles son los fundamentos primordiales que sustentan a la metodología de Umbral? El método es un método que tiene fundamento constructivista, ya lo había comentado hace un momento, tiene un enfoque humanista, está dividido en diferentes bloques, no todos los niños están todo el tiempo en el mismo sitio, los niños están rotando en los diferentes espacios de desarrollo. Todos los niños son diferentes, todos los niños aprenden de una manera diferente. Estas diferencias se exacerban o se hacen más grandes cuando vemos a niños con discapacidad. Entonces, era importante crear un modelo donde el niño no estuviera todo el tiempo con el mismo maestro. Nosotros aquí les decimos builders. ¿Por qué? Porque era importante que los niños tuvieran un proceso de adaptación a diferentes personalidades, a diferentes espacios y a diferentes formas de enseñar y aprender. Ese es el primer fundamento, que ellos tenían que ir pasando por todos los bloques de construcción. Retomando también un poco lo que te comentaba antes, era muy importante que los papás nos dijeran hacia dónde va el objetivo de cada uno de los niños. Dependiendo del objetivo que los padres de familia quieran, es el tiempo que cada niño va a permanecer en cada bloque de construcción. Diferenciamos un poco los bloques, si no es una escuela, sino es un espacio de desarrollo de construcción, porque a nosotros no nos importa tanto las limitaciones o la discapacidad que tiene cada niño. Lo que nos importa es rescatar las habilidades que puede desarrollar. A partir de ahí, hacemos una valoración completa de nuestros niños y vemos qué es lo que pueden desarrollar y nos fijamos en eso. ¿Sabías que la Organización de la Salud
estima que 98% de las personas con discapacidad que viven en los países en desarrollo están en total desamparo, puesto que no son beneficiarios de ninguna asistencia médica gratuita ni de seguridad social. Al surgimiento de un proyecto determinado, le sigue una serie de imprevistos, que tal como lo dice su nombre, no se tenían dentro de la línea de trabajo. Hablando de obstáculos, ¿cuáles ha sufrido Fundación Umbral? Los obstáculos han sido miles, pero yo siempre quiero recordar esto de que el ser humano siempre tiene que crecer ante la adversidad y tiene que sacar lo mejor de la adversidad. Umbral nació como un niño con discapacidad que tenía muy pocas apuestas para que viviera. No teníamos nada de recursos, empezamos prácticamente con 2 colchonetas, 2 cojines y un pizarrón, y ese era todo lo que teníamos, pero sí teníamos muchas ganas de seguir trabajando y de darle este espacio a nuestros niños. Los obstáculos fueron desde el rechazo de los vecinos, el rechazo de la gente hacia nuestros niños, el poco apoyo económico que ha habido en cuestión de donativos. Es triste comentarlo, pero a veces cuando vamos a algunas empresas nos dicen: oye, ¿sabes qué? Yo prefiero invertir en niños que puedan ser independientes y a lo mejor puedan ingresar a un trabajo, a hacer galletas, etcétera, a un niño que se va a morir o a un niño que no va a hacer nada. Y se les olvida que hay un ser humano detrás de toda esta historia. Ese creo que ha sido el obstáculo más grande. También la conciencia de las autoridades. Ha sido hasta un problema incluso poner un tope para que los niños puedan bajarse de sus coches o del transporte en el que vienen y puedan llegar tranquilamente a la institución. Espacios de estacionamiento donde a veces no se respetan. Cosas tan sencillas que la gente que va caminando en la calle y que a lo mejor no tiene el contacto total o directo con las personas con discapacidad a veces olvida. Según el INEGI, ¿sabes cuál es la cantidad aproximada de personas con alguna discapacidad en México y qué porcentaje corresponde de la población total?